Buenas, hoy vamos a tratar un tema muy abatido en nuestra sociedad, muy discutido, aún con nosotros mismos. ¿Qué son los derechos? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué me es permitido? ¿Qué no me es permitido? ¿Hasta dónde puedo llegar en el sitio donde estoy? En mi lugar de trabajo, en mi lugar donde vivo, en mi escuela, en mi universidad, en el ente donde pertenezco. ¿Cuáles son los derechos? Bueno, hoy vamos a respondernos. ¿Qué son los derechos humanos? Son una serie de libertades que no deben ser cortadas y sobre las cuales deben garantizar su protección y cumplimiento. Son libertades mínimas y elementales que deben garantizar de manera obligatoria a todos seres que osten la condición de ser humano. Históricamente se han librado muchas batallas para poder llegar a la razón de los derechos humanos, la cual la primera es la igualdad. Se ha luchado desde siglo tras siglo hasta el día de hoy. La lucha es continua, la igualdad de derechos. La gente que se creó para poder cobijar los derechos humanos es la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Para contextualizarnos en la historia, basémonos en el primer documento que consigna la, la razón del derecho humano, y es el Cilindro del Ciro. Es una historia muy bella, narrada en el año 539 a.C., donde era tiempo de conquista, donde el rey Ciro, el primer rey de Persia, conquistó la ciudad de Babilonia. La acción del rey Ciro fue una valorosa acción, una acción que fue muy recordada hasta el día de hoy, está escrita y se cuenta todavía debido a los resultados de su sorprendente dictamen. Los esclavos liberó a los esclavos y estableció libertad de culto, de religión e igualdad racial sobre la población conquistada. Hoy en día, ¿cuánto daríamos por no ser perseguidos? Ahora en Irak, en Babilonia, sitios donde los cristianos, donde el homosexualismo, donde todas esas gentes son perseguidos, son discriminados y son juzgados. Bueno, lo que proporcionó la decisión de Ciro fue que fuera promulgada por todas las naciones, por toda la tierra, que fuera traducida esos derechos a más de 6 idiomas oficiales. Se difundieron por todos los países hasta llegar hasta Grecia y Roma, función donde se crearon las bases de los derechos humanos. Eh, ya en el transcurso de la historia fue el primer libro que narró los derechos humanos. Luego siguen la Carta Magna, que fue en 1215, la Constitución de Estados Unidos, 1787, la Declaración de Francia del Hombre y el Ciudadano, 1739, la Carta de los Derechos de Estados Unidos, 1791. Estados que reflexionan la, desde la antigüedad el derecho humano. Bueno, vamos a hablar de algunos documentos importantes que fueron edificadores para los derechos humanos, que hoy en día gobiernan algunos países, como lo son la parte de América Latina, especialmente en el lugar donde vivimos, Colombia. La Carta Magna, firmada en 1215, buscaba proteger a los súbditos de arbitrariedades del rey Juan I, establecer como inviolables los derechos bajo la interacción del gobierno, donde los súbditos eran libres de poseer, heredar y adquirir propiedades, donde se le pagaba importunamente o afortunadamente impuestos al cobrador de impuestos. La persona tenía derecho a su vivienda. Se considera como uno de los documentos más importantes de la democracia moderna. El siguiente documento es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
1776. Fue escrita por Thomas Jefferson, uno de los presidentes de Estados Unidos. Esta declaración hace énfasis en dos temas: los derechos individuales y los derechos de revolución, fuente de inspiración para la Revolución Francesa. En el siguiente documento, 1789, se libró una lucha por la abolición de una monarquía absoluta que construyó las bases para el establecimiento de la primera Revolución Francesa. Eso pasó en este año, una lucha grande, donde 6 semanas después de la lucha, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó los derechos humanos del ciudadano. Entonces escribieron la abolición, la pelea, permitió que se desarrollaran los textos de los derechos humanos y del ciudadano como tal. Hablamos mucho de los derechos humanos, pero también se escribieron decretos que prohibían acciones contra otros seres humanos, los cuales eran dañinos, dañaban el sistema social de la sociedad, el sistema económico, el sistema humano de la sociedad. 100 años después de la Revolución Francesa, 16 países europeos y varios países americanos asistieron a una conferencia en Ginebra, el Tratado de Ginebra, por una interacción del Consejo Federal Suizo, donde se trataron temas militares, de salud, donde se llevó a cabo la Cruz Roja, el ente internacional para salvar vidas, la Cruz Roja. La Cruz Roja fue un gran tratado humanitario, pero en 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, 50 naciones se reunieron con el fin de crear un organismo internacional para promover la paz. Esto fue en la fecha 24 de octubre de 1945. El siguiente documento, en el año 1948, la Comisión de los Derechos de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, fue viuda del presidente Franklin Roosevelt, delegada de los Estados Unidos, ante la ONU, decretó redactar el documento para los derechos humanos. Para finalizar, quiero dejar esta frase que viene del artículo de desaparición forzada, que fue traducida por los guayús. Nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Si las personas en Colombia aplicaran esto a su cotidianidad y a su forma de pensar en la vida diaria, Colombia fuera diferente. Muchas gracias.